La activación conductual tiene su origen en la investigación de los componentes de la terapia conductual. Los componentes de la terapia conductual se diferencian en dos grandes tipos de técnicas, conductuales y cognitivas. Las técnicas cognitivas constituyen el componente esencial de la terapia, de acuerdo con el modelo cognitivo de la depresión propuesto por la misma. En cambio, el modelo cognitivo de la depresión sostiene que los individuos depresivos tienen ciertos esquemas cognitivos, como ser, por ejemplo, asunciones o creencias, que le predisponen a interpretaciones negativas de los eventos de la vida, como ser distorsiones cognitivas, las cuales llevan a su vez a las conductas depresivas, como ser, por ejemplo, actividades reducidas y bajo humor. Así, la terapia conductual incluye técnicas dirigidas a la activación de las conductas, a las distorsiones o pensamientos automáticos y a los esquemas o creencias subyacentes. El primer foco se lleva a cabo mediante técnicas conductuales y los dos siguientes mediante las técnicas cognitivas, unas dirigidas a los pensamientos automáticos y otras a las creencias subyacentes. Entonces, la hipótesis de la activación manifiesta que se debería hacer terapia para activar a los pacientes y ponerlos en contacto con las posibles condiciones ambientales beneficiosas. Para poner a prueba esta hipótesis se diseñó un cuidadoso estudio en el que se comparaban estas tres condiciones. La primera, que es la activación conductual en relación con la hipótesis de la activación. La segunda, la activación conductual más la modificación de los pensamientos automáticos disfuncionales en relación con la hipótesis del afrontamiento. Y la tercera, la terapia conductual completa en relación con la hipótesis cognitiva. La condición de activación conductual consistió en el componente de técnicas conductuales que forman parte de la terapia conductual, la programación de actividades, la valoración del agrado y dominio en las actividades realizadas, asignación de tareas graduales, ensayo imaginario de las actividades a realizar, discusión de problemas específicos y desarrollo de habilidades sociales. La condición de activación conductual más la modificación de pensamientos automáticos disfuncionales consistió en añadir a la condición anterior técnicas cognitivas tales como detección de pensamientos precedentes a los cambios de humor, registro diario de pensamientos disfuncionales asociados a eventos, revisión de los pensamientos negativos, entrenamiento en pensamientos más realistas, reatribución de los eventos y puesta a prueba de las interpretaciones negativas. La condición de la terapia conductual consistió en la terapia completa, de manera que, además de las condiciones anteriores, incluía técnicas cognitivas dirigidas a la modificación de los esquemas, tales como la discusión de creencias subyacentes causantes de los problemas depresivos, la identificación de las asunciones y creencias básicas, la propuesta de asunciones alternativas, la discusión de las ventajas y desventajas de unas u otras creencias, la discusión de las ventajas a corto y a largo plazo de las distintas creencias, tareas para casa a fin de poner a prueba la validez de las creencias y la revisión de creencias asociadas a eventos. Si los cambios estructurales en los esquemas subyacentes son realmente necesarios para el tratamiento de la depresión, entonces la terapia conductual habría de ser significativamente más eficaz que una terapia que se quedara en la modificación de los pensamientos automáticos disfuncionales, y desde luego que consistiera únicamente en la activación conductual. El hallazgo fue que ninguna de las anteriores condiciones resultó superior a las otras, dentro de que todas ellas obtuvieron una eficacia comparable a la que ya se conocía de la terapia conductual, según estudios anteriores. La activación conductual tiene que ver con la terapia conductual para la depresión, desarrollada por Lewinson y colaboradores, ya a partir de la década de 1970. La terapia de Lewinson enfatiza el desarrollo de actividades agradables y de habilidades sociales. La activación conductual incorpora importantes aspectos nuevos. En primer lugar, la activación conductual es más ideográfica que las terapias conductuales tradicionales, y desde luego que la terapia conductual, en la medida en que pone más atención en las circunstancias personales que mantienen la conducta depresiva de un individuo.
En esta línea, y en segundo lugar, la activación conductual supone un análisis funcional tanto de la conducta depresiva como de las actividades propuestas. Así, por ejemplo, más que aumentar las actividades que suponen agradables, la activación conductual propone actividades que sean relevantes para las necesidades y valores de las personas en particular. En tercer lugar, la activación conductual incorpora el modelo de aceptación-cambio, que ya figura en la terapia de aceptación y compromiso. Propone la realización de actividades a pesar del estado de humor y pensamiento negativo que se pueda tener. La aceptación de la activación conductual está más orientada al cambio que propiamente a la aceptación, ya que trata más de modificar las condiciones de las que depende la experiencia depresiva que de aceptar tal experiencia como filosofía de vida. Además, la activación conductual introduce el concepto de evitación, que, si bien, habla de evitación conductual en vez de evitación experiencial, también reconoce la implicación de la cognición en la depresión, pero no considera que sea causa próxima de la conducta abierta y que por ello debiera ser objeto directo de tratamiento. La activación conductual, específicamente, trata de cogniciones y emociones indirectamente, al poner a las personas en contacto con posibles consecuencias positivas de su conducta en cuanto que sea abierta. Por otra parte, el cambio del ambiente podría ser operado también por el paciente, si hace algo que pueda alterar las circunstancias de una forma beneficiosa. En este caso, ya no sería un paciente pasivo, sino un agente activo o sujeto operante. Esta será la estrategia que seguirá a la activación conductual. A partir de la década del 90 surge una nueva generación de terapias, declarada ya como la tercera ola, o generación de terapias de conducta. Entre estas nuevas terapias figura la activación conductual. Una característica de todas ellas, empezando por la activación conductual, es que precisamente la recuperación de las raíces contextuales perdidas ahora no se trata de una mera recuperación de las raíces perdidas, sino de toda una filosofía contextual acerca del entendimiento de los trastornos psicológicos, psiquiátricos o mentales y su tratamiento. De acuerdo con la activación conductual, buena parte de los síntomas de las personas deprimidas viene a funcionar en realidad como evitación. Se trataría entonces de síntomas que cumplen una función sobre el ambiente. De hecho, la activación conductual se refiere a los síntomas en términos de evitación conductual. La evitación conductual toma una variedad de formas, desde la permanencia en casa de las actividades habituales, pasando por modos depresivos de interacción con los demás. Además, la evitación conductual es derivada de las circunstancias iniciales que, sin embargo, juegan un papel primordial en la situación depresiva. Así entonces, la activación conductual se interesa tanto en los eventos que ocurren en la vida de las personas, tales como ser las circunstancias que propician la depresión, como una de las respuestas a tales eventos. En este caso, la evitación conductual. También, la activación conductual representa la situación depresiva como interacción entre diversos aspectos, del contexto en sí. Además, para aplicar la activación conductual, las técnicas son bastante comunes, aunque requieren su habilidad y tener en claro hacia dónde se quiere ir. Se expondrán en primer lugar ciertos principios que el terapeuta ha de tener presentes a lo largo de la terapia. También se expondrán ciertos fundamentos en los que se asiente la aplicación terapéutica. La activación conductual no consiste simplemente en aumentar las actividades agradables. No se trata de hacer por hacer ni de rellenar el tiempo por estar ocupado, sino de hacer algo funcional con sentido práctico para la persona. La idea es que el consultante termine siendo un experto en observar las relaciones entre las acciones y las consecuencias en la vida diaria. En particular, las consecuencias que tienen que ver con su estado de ánimo. La activación conductual enseña a sus clientes a observar lo que hacen o dejan de hacer
en orden de saber por qué se sienten como se sienten. Es primordial para la activación conductual relacionar lo que a uno le pasa con las circunstancias de su vida. Fundamentos sobre los que se sienten la aplicación terapéutica. La terapia tiene como foco central las conductas del cliente y el contexto en el que éstas ocurren. La terapia tiene como foco central las conductas del cliente y el contexto en el que éstas ocurren. La cuestión primordial para el terapeuta es que en circunstancias en que estén implicadas en cómo el cliente se siente y responde a ellas de manera que mantienen tal sentimiento de tristeza, desánimo o lo que sea que experimente. La terapia trata de enseñar al cliente a ser activo, a pesar de sus estados emocionales. La cuestión es que el cliente actúe de acuerdo con los objetivos de su interés, en vez de acuerdo a cómo se siente. La terapia necesita identificar los patrones de respuestas que puede estar manteniendo la depresión. Esto supone analizar sobre registros diarios u otros datos las pautas características del cliente en la vida cotidiana. La terapia enseña al cliente a hacer análisis funcionales de sus propias conductas, identificando sus antecedentes y consecuencias. Supone, por lo general, una nueva perspectiva acerca de sí mismo, consistente en entender el propio comportamiento en relación con el contexto, en vez de conformarse con explicaciones internas que apelan a sentimientos o pensamientos. No se trata de invalidar ni de disputar las explicaciones que dan los clientes en términos de causas internas, como por ejemplo cuando atribuyen su comportamiento a la baja autoestima, sino de relacionar tales causas con condiciones del contexto manejables. Así, respecto de la señalada baja autoestima, el terapeuta no discutiría este concepto, sino que diría algo como: bien, la gente entiende diferentes cosas por este término. Me gustaría saber qué significa para ti esto. ¿Podrías decirme qué cosas están ocurriendo cuando te sientes con baja autoestima? ¿Hay veces en las que tu autoestima está alta? Una vez que las explicaciones internas que parecían autosuficientes se relacionan con las condiciones de las que en realidad dependen, es posible activar a las personas de una manera en la que pueden ahora crear, cambiar y mejorar su situación, incluyendo su autoestima. Por otra parte, en cuanto a la exposición del procedimiento de la activación conductual, ha de empezar por la consideración también de 4 objetivos. Ellos son la evitación conductual, el contexto terapéutico, la descripción de rutinas y el afrontamiento pasivo. En cuanto a la evitación, de lo que se habla aquí no es asunto de intencionalidad, sea por decir que el cliente pasa el día en la cama como para no ir a trabajar, sino de funcionalidad, tal que haciendo esto no arregla la situación. Un criterio funcional pragmático en la activación conductual. En cuanto a la evitación conductual, mantiene a uno fuera de contacto con el tema de las condiciones de las que se podría depender una mejoría, a la vez para que puedan meterlo en todo circuito autorreflexivo. Para finalizar el presente artículo académico, se podría pensar que para la activación conductual, como para otras psicoterapias, el contexto de la relación terapéutica es muy importante. La activación conductual procura mantener un equilibrio entre la atención a las preocupaciones del cliente y la adhesión a los objetivos y las técnicas del tratamiento. En esta línea, el terapeuta demuestra un entendimiento de la situación del cliente y hace preguntas que puedan llevar a una mayor especificación de los patrones conductuales que han llegado a ser problemáticos. Dado este contexto, el terapeuta enseña al cliente a analizar la depresión en términos contextuales. Bueno, para finalizar la exposición es importante mencionar el portfolio, que fue todo un recorrido durante la cátedra de Psicoterapia 2 y que aprendimos durante la misma. A mi parecer, lo más importante fue las intervenciones que se puede hacer en cada cliente, cómo abordar al mismo dentro de cada una, como las TCC, la sistémica, entre otras cuestiones. Además, también tener en cuenta las intervenciones que conllevó la terapia narrativa. También el portfolio, a mi parecer particularmente, me sirvió mucho a la hora de por ahí pensar el parcial, los trabajos prácticos,
al tener, digamos, el portfolio, tendríamos una vista, digamos, más general de los textos y, digamos, adecuarnos a cada concepto, digamos, y nos hizo, digamos, más fructífero, más simplificado y fue, digamos, una experiencia bastante buena. Así que sin más precedentes, Finalizamos con la presente exposición. Muchas gracias por su atención.